Los candelabros brillaban como constelaciones cautivas sobre el salón de baile, su suave luz dorada barriendo vestidos de seda, botas pulidas y el leve brillo de rostros empolvados. Era una noche construida para la elegancia, pero al borde de la catástrofe, pues entre el murmullo de conversaciones educadas y el aleteo de abanicos se encontraba el precario destino de Levenia Harcourt. A los 22 años, se movía con una compostura aprendida más que heredada, su mente más aguda que las delicadas horquillas de diamantes que atravesaban su cabello oscuro. Le había prometido a su padre que soportaría esa velada sin incidentes. Sin embargo, el peso de las expectativas solo agudizaba su inquieta determinación. Cada saludo se sentía ensayado. Cada cumplido, vacío, y cada mirada de las matronas recluidas cerca de las columnas le recordaba que un solo paso en falso podría redibujar los límites de toda su vida. Su momento de caída no comenzó con un grito, sino con una pregunta, callada, sincera y pensada solo para aclarar. Edmond Fairfax, recién ascendido duque de Ascam, se encontraba cerca del centro de la sala, ofreciendo un resumen sereno de los proyectos caritativos que planeaba supervisar. Su presencia imponía atención sin esfuerzo. A los 24 años cargaba con el doble peso de la juventud y el poder, y la aristocracia lo observaba con la fatigada fascinación reservada a una figura política en ascenso. Sus palabras eran firmes, refinadas, medidas para no ofender. Sin embargo, cuando mencionó la mala asignación de fondos de la finca que afectaba a las viudas y a los hijos de los arrendatarios en Suriri, algo se tensó en el pecho de Levenia. Ella había visto esos libros de cuentas. Sabía que el problema iba más allá de un desafortunado error administrativo. Dio un paso adelante antes de sopesar las consecuencias. Su voz llegó más lejos de lo que pretendía. Su gracia. Si el asunto fuera meramente administrativo, las viudas no habrían esperado 6 meses por el alivio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Varios abanicos quedaron inmóviles en pleno aleteo. El cambio en el aire de la sala fue inmediato, un leve endurecimiento, un recelo colectivo. Edmond se volvió hacia ella con una expresión cuidadosamente neutral, pero un destello de sorpresa lo delató. Quizá nadie lo había contradicho tan abiertamente en público. Quizá ninguna mujer de su rango se había atrevido. Le aseguro, señorita Harcourt, respondió con un tono impecablemente sereno, que la situación se está atendiendo con toda la debida diligencia. Diligencia retrasada, replicó ella, incapaz de contener las palabras ahora que habían comenzado. Y mientras el asunto se retrasa, las familias sufren. El silencio se volvió un ser vivo. La mandíbula de Edmond se tensó apenas un poco. Los invitados que los rodeaban se disolvieron en un murmullo de susurros, como un tribunal de jueces invisibles que deliberaban tras abanicos de rayas. Levenia sintió como el calor le subía por dentro, parte indignación, parte temor naciente. No había pretendido herirlo. Había querido defender a aquellas voces invisibles que no podían presentarse ante un duque y hablar por sí mismas. Pero el valor y el desafío no eran virtudes celebradas en una joven dama de sociedad, especialmente cuando se dirigían a un hombre de cuya favor dependían muchas familias influyentes. Edmond inclinó la cabeza, pero el gesto fue frío, desdeñoso. Su preocupación queda anotada. Se apartó, cerrando efectivamente la discusión y dejándola sola en medio de un torbellino de escándalo creciente. Los susurros se agudizaron conforme avanzaba la noche. Levenia se movía por el salón como una figura a medias presente. Cada paso medido para ocultar el temblor en el pecho. La boca apretada de su padre confirmó lo que ya temía. Para cuando se deslizó en el carruaje que la llevaría a casa a través de la niebla de medianoche, el brillo de la noche se había derrumbado en una sofocante penumbra. Volvía a oír el siseo cortante de las voces, impropia, impulsiva, indigna de su posición. Incluso quienes en privado admiraban su inteligencia ahora se apartaban con cuidado de asociarse con ella. La mañana no trajo alivio. Su padre la mandó llamar a su estudio, con una expresión más de cansancio que de ira. Le explicó cómo el nombre Fairfax ejercía un enorme peso político. Cómo el desafío impetuoso de Levenia podía poner en peligro alianzas cuidadosamente mantenidas durante años.
Ella permaneció en el umbral, las manos entrelazadas a la altura de la cintura, intentando absorber cada palabra como si se hablaran de otra persona. Debes alejarte de Londres, concluyó, sin poder mirarla a los ojos. Empaca tus cosas. Ve a Brierfield hasta que decidamos el siguiente paso. Necesitas distancia de esta situación. La firmeza de su tono no dejaba espacio para la discusión. La vergüenza la aplastaba, pesada y sofocante. Sin embargo, debajo de ella parpadeaba una empecinada brasa de convicción. Había dicho la verdad. Había defendido a los indefensos. Y por eso la enviaban lejos. El viaje a Brierfield se desarrolló bajo un cielo denso de nubes bajas y sin color. El campo, que solía ser un consuelo, se sentía extrañamente ajeno, como si estuviera invadiendo una vida que nunca había pretendido vivir. Cada vuelta de rueda del carruaje la alejaba más de la ciudad que conocía, más de las expectativas que no había logrado cumplir, y más de un hombre cuyo frío desdén había herido su orgullo más profundamente que cualquier chisme. Cuando el carruaje finalmente se detuvo cerca de la entrada de la finca, Levenia apartó la cortina para observar su destierro temporal. El caserón de piedra se alzaba silencioso y solemne, sus jardines de invierno desnudos, sus ventanas brillando con la pálida luz de la tarde. No fue la casa lo que captó su atención. Estacionado a lo largo del camino de grava había otro carruaje, oscuro e imponente, que llevaba un escudo que reconoció al instante. La insignia de los Fairfax. Se le cortó la respiración. La coincidencia parecía imposible. El destino se sentía intrusivo. Lo que había esperado escapar en Londres había llegado antes que ella al campo. Y así, antes de poner un pie en la tierra de Brierfield, intuyó que su exilio no sería de soledad. Edmund Fairfax, su adversario, su caída no intencionada, estaba allí. Y fuera por circunstancia o por algo más enigmático, sus caminos aún no habían terminado de cruzarse. Levenia bajó del carruaje en Brierfield con la compostura de alguien decidida a no traicionar su incertidumbre. Sin embargo, la presencia de la insignia Fairfax pesaba sobre ella con más fuerza que cualquier baúl que llevara. El aire olía ligeramente a tierra húmeda y a hojas de otoño que se desvanecían, una fragancia solemne que marcaba el límite entre su antigua vida y este retiro impuesto. Al cruzar el camino de grava, vio a un mozo de cuadra que llevaba el tiro de Edmund Fairfax hacia las caballerizas, los arneses pulidos captaban la débil luz de la tarde. Si esperaba que la presencia del duque fuera solo pasajera, esa esperanza se deshizo en el momento en que entró a la mansión y se enteró por la ama de llaves de que él se había instalado en la finca vecina, a apenas una milla de distancia. El destino, al parecer, tenía poco respeto por su deseo de distancia. 2 mañanas después, se encontró inesperadamente con Edmond en el estrecho camino que llevaba hacia el pueblo. La niebla se aferraba a los campos, suavizando el mundo en tonos de plata y gris. Había salido a despejar la mente, pero su repentina aproximación la sacó de su soledad. Él detuvo el caballo con gracia practicada, aunque su expresión revelaba una leve sorpresa al encontrarla sola. Por un instante se observaron el uno al otro. El silencio estaba moldeado por el recuerdo de su enfrentamiento en Londres y las consecuencias que habían seguido. Señorita Harcourt, dijo, inclinando la cabeza con impecable cortesía. Su gracia, respondió ella, igualando su decoro, aunque su voz llevaba un tono de escarcha. Confío en que el campo le ofrezca respiro de la ciudad. Más respiro del esperado, replicó él, como eligiendo cada palabra con cautela. No anticipaba tan cercana compañía. Ni yo, dijo ella. Y sin embargo, aquí estamos. La tensión entre ambos se sentía tensa, como la cuerda de un arco tensado pero no liberado. Intercambiaron unas cuantas formalidades más antes de que Edmund guiara su caballo adelante, dejando a Levenia con una extraña penilla. Irritación, quizá, o el leve escozor de asuntos sin resolver que había esperado dejar atrás. Su siguiente encuentro fue mucho menos evitable. Una semana después de su llegada, el magistrado local organizó una asamblea del pueblo para atender las preocupaciones de los agricultores arrendatarios cuyos almacenes de invierno habían sido dañados por una helada temprana. Levenia asistió por costumbre.
Siempre había mostrado interés en el bienestar de quienes dependían de la tierra. Entró al salón de asambleas con la intención de permanecer discreta, solo para encontrarse de pie junto a Edmund cuando el magistrado los emparejó para revisar los informes de escasez de cosechas. Su silenciosa inhalación señaló su disgusto por el arreglo, pero ella sostuvo su mirada con firmeza y asintió, decidida a no retroceder. La sala zumbaba de preocupación mientras los agricultores expresaban sus temores. Levenia escuchaba atentamente, ofreciendo sugerencias prácticas cuando era apropiado. Edmond, para su sorpresa, no desestimó sus ideas. En cambio, la estudió con una atención callada que no había visto durante su disputa en Londres. Cuando ella señaló que el grano excedente de la finca Fairfax podía apoyar a las familias más vulnerables de Brierfield hasta la primavera, él no la desafió. Simplemente preguntó al mayordomo qué tan rápido se podían organizar tales provisiones. Ese simple acto la desconcertó más que su anterior animosidad. No esperaba cooperación de un hombre que tenía todos los motivos para resentirla. Más tarde, al prepararse para partir, Edmond gesticuló hacia los carruajes que esperaban. Si le place, señorita Harcourt, la escoltaré de regreso. El camino está irregular después de la lluvia de anoche. Su tono era cortés, no presuntuoso. Ella dudó, pero la practicidad superó al orgullo. Una vez sentados dentro del carruaje, el espacio cerrado magnifica cada sutil cambio de postura, cada respiración entre ellos. El rítmico golpeteo de las ruedas ofrecía un frágil escudo contra el silencio, que se extendía como una pregunta no dicha. «Habló usted muy bien hoy», dijo Edmond por fin, la mirada fija en la ventana, como confesándose a los setos que pasaban. No sabía que poseía tanta familiaridad con asuntos agrícolas. Mi padre se aseguró de que aprendiera más que bordado y etiqueta social, respondió ella, incapaz de resistir un leve filo en el tono. Aunque el conocimiento rara vez se aprecia cuando proviene de una mujer joven. Él se volvió hacia ella entonces, su expresión ensombrecida por algo que se parecía al arrepentimiento. La reacción de Londres a nuestra disputa fue desafortunada. No deseaba verla perjudicada por ello. Y sin embargo, perjudicada fui, dijo ella en voz baja. No por la verdad, sino por la percepción. Su mandíbula se tensó ante eso, pero no ofreció réplica. Cuando el carruaje se detuvo ante las puertas de Brierfield, él bajó primero y extendió la mano. Ella la aceptó con medida reticencia. Sus dedos enguantados se encontraron, y aunque el contacto duró solo un instante, algo cauteloso y no dicho pasó entre ellos. El reconocimiento de que la hostilidad ya no se ajustaba a sus circunstancias con la misma limpieza de antes. En los días siguientes, sus caminos se cruzaron con creciente frecuencia, cada encuentro iba desgastando la rígida frontera que su anterior conflicto había erigido. Ella descubrió que bajo la exterior compostura de Edmond había un temperamento capaz de sinceridad, incluso de humildad. Él, a su vez, parecía cada vez más consciente de que la inteligencia de Levenia no era rebeldía, sino integridad. Sin embargo, el pueblo se apresuró a notar su cercanía. Los susurros revoloteaban por tiendas y tabernas. La especulación se alimentaba de vislumbres del duque y la hija del barón montando juntos, hablando en tono bajo, o demorándose demasiado después de las reuniones sobre asuntos de los arrendatarios. Levenia sentía el peso de esos susurros presionándola como una sombra no deseada. Ya había sido desterrada una vez por el rumor. Temía que una segunda caída pudiera ser irreparable. Una tarde, mientras el crepúsculo se posaba sobre Brierfield, llegó una carta para ella. La letra era desconocida, el mensaje breve. Ten cuidado. La atención del duque no carece de consecuencias. Sin firma, sin explicación, solo una advertencia envuelta en anonimato. Leyó las palabras 2 veces, el pulso se le aceleró de inquietud. Ya fuera que la carta naciera de la envidia, la malicia o una preocupación equivocada, no podía decirlo. Pero la implicación la atravesó con la inquietante sensación de que su asociación con Edmond, por muy reticente o inocente que fuera, estaba volviendo a ser objeto de escrutinio. Dobló la carta con lentitud, apretándola entre dedos temblorosos.
Cualquier frágil entendimiento que hubiera comenzado a formarse entre ellos ahora se encontraba vulnerable a fuerzas que no podía identificar ni controlar. Y mientras la última luz de la tarde se desvanecía más allá de las ventanas, Levenia intuyó que los días por delante exigirían una claridad de corazón que aún no se había atrevido a buscar. La carta de advertencia permaneció en los pensamientos de Levenia mucho después de haberla guardado, proyectando una sombra persistente sobre cada momento que siguió. Se encontró observando a Edmund desde una distancia cautelosa, insegura de si el mensaje había sido pensado como amenaza, gentileza o manipulación. Sin embargo, cuanto más intentaba mantener el espacio entre ellos, más las circunstancias conspiraban para acercarlos. 2 días después, la oportunidad de claridad surgió en el escenario más inesperado. El jardín de rosas amurallado detrás de Brierfield, donde las flores de finales de otoño se aferraban a la vida en suaves tonos de rosa y carmesí que se desvanecía. Levenia se había retirado allí en busca de quietud. La mente cargada de impulsos conflictivos, miedo a un nuevo escándalo, irritación ante su propia vulnerabilidad y una empecinada curiosidad por el hombre al que una vez había desafiado públicamente. Caminaba por el estrecho sendero de grava, las yemas de los dedos rozando ligeramente el muro de piedra fría. La quietud del jardín la envolvía como un frágil santuario. Sin embargo, al doblar un recodo, se detuvo en seco. Edmund estaba en el extremo opuesto del camino, los brazos cruzados a la espalda, mirando hacia las rosas que morían como si buscara en ellas respuestas que aún no se había atrevido a admitir necesitar. Por un momento simplemente se miraron, ninguno dispuesto a hablar primero. Luego Edmund inclinó la cabeza con una seriedad contenida que la desconcertó más de lo que nunca lo había hecho la arrogancia. Señorita Harcourt, dijo en voz baja. No pretendía interrumpir. La dejaré con su soledad. No es necesario, respondió ella antes de decidirlo del todo, aunque confieso que me sorprende encontrarlo aquí. A mí también, dijo él, permitiendo una nota irónica que suavizó su voz. Había esperado un momento de reflexión. ¿Sobre los asuntos de los arrendatarios?, preguntó ella. Sobre muchos asuntos. Su mirada se alzó para encontrarse con la de ella, firme pero vulnerable. La brisa leve removió un mechón de su cabello, y en ese simple movimiento la distancia entre ellos pareció estrecharse sin que ninguno diera un paso. Ella dudó, y luego dijo. Hay algo que debo preguntarle. El pueblo ha comenzado a hablar. Comentarios susurrados, insinuaciones, y recibí una carta, una que sugería que su presencia en mi vida es motivo de cautela. Sus cejas se fruncieron, pero no de confusión, de preocupación, quizá incluso de irritación. ¿Alguien la advirtió contra mí? ¿Contra las complicaciones que puedo traer? Soltó un lento suspiro, como sopesando cada posible respuesta antes de decidirse por la verdad. Había esperado que mi presencia aquí ofreciera alivio del escrutinio, no que invitara a más. Si mis acciones la han colocado en una situación incómoda, le debo una disculpa. No busco una disculpa, dijo ella con suavidad. Busco comprensión. ¿Qué quiere de mí, su gracia? Por primera vez pareció genuinamente sin palabras. Se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa, aunque la cercanía de él hizo que su pulso se agitara de forma inestable. Quiero, hizo una pausa, ajustándose los guantes como si ese simple movimiento pudiera estabilizar sus pensamientos. Quiero honestidad entre nosotros, sin nada más. La verdad es, señorita Harcourt, que he sido reacio a admitir cuánto me desconcertó nuestro encuentro en Londres, no por la vergüenza pública, sino porque sus palabras revelaron algo que yo había ignorado durante mucho tiempo. Ella lo estudió con cuidado. ¿Y qué es eso? Que las responsabilidades que heredé han consumido mi juicio, dijo, con voz callada pero firme. Tomé los informes de los fondos mal asignados al pie de la letra. No los cuestioné con el vigor que merecían. Su desafío me obligó a reconocer mi propia complacencia. Su admisión la golpeó con una fuerza inesperada. Había anticipado defensividad, quizá frustración, cualquier cosa menos humildad. Entonces no me resiente. ¿Resentirla?
Dio un breve movimiento incrédulo de la cabeza. Me encuentro admirando su valor más de lo que puedo expresar. Un calor floreció en su pecho, delicado pero desarmante. Ella se apartó un momento, recuperando la compostura, y luego lo enfrentó de nuevo con una mirada más firme. Hablé de forma impulsiva aquella noche. Temo haber arruinado más de lo que reparé. Actuó usted con convicción, respondió él. Es una cualidad rara, incluso entre quienes tienen toda la libertad de ejercerla. Su conversación podría haber terminado allí, suspendida en un equilibrio inquieto pero esperanzado, de no haber sido porque las nubes se desplazaron y arrojaron sobre el jardín una luz más tenue y fría. Edmund dio un paso titubeante más cerca, una pregunta no dicha permanecía en el espacio entre ambos. Señorita Harcourt, continuó, la voz suavizada por la sinceridad, no pretendo conocer sus sentimientos, pero le pediría una gentileza. No permita que las palabras de cobardes anónimos dicten su percepción de mí. Ella sostuvo su mirada con firmeza. ¿Y qué debería guiarla entonces? Mis acciones, dijo. Si las encuentra insuficientes, aceptaré su juicio. Pero permítame la oportunidad de demostrar que soy digno de su consideración. Siguió un silencio rico en posibilidad. Levenia sintió un destello de algo peligrosamente cercano a la esperanza, pero se mantuvo con medida cautela. Las acciones hablan, su gracia. A veces más alto que las intenciones. Él asintió, aceptando el desafío con una leve sonrisa resuelta. Entonces dejaré que las mías hablen con claridad. Un leve golpeteo de lluvia tocó las rosas, cubriéndolas de gotas brillantes. Levenia miró hacia arriba y luego de nuevo a él. Él parecía dispuesto a quedarse, a decir algo más, quizá algo que alteraría la trayectoria de ambas vidas. Pero ella dio un paso atrás primero, la respiración irregular. Debo regresar adentro antes de que el tiempo empeore. Él se inclinó ligeramente, aunque sus ojos la retuvieron con un anhelo sin guardias. No la presionaré más hoy. Ella se volvió, consciente de su mirada que la seguía hasta que la curva del jardín la ocultó de la vista. Cada paso se sentía pesado de significado, pero aligerado por la inesperada claridad que él había ofrecido. Aún así, la incertidumbre la acompañaba como un chaperón silencioso. Había vislumbrado al hombre detrás del título, pero comprenderlo por completo exigiría mucho más que una sola conversación. Para cuando alcanzó el umbral de la mansión, con la lluvia comenzando a susurrar contra la piedra, intuyó que el frágil equilibrio que habían forjado era solo el comienzo de algo mucho más intrincado y mucho más peligroso para su corazón. Londres recibió a Levenia con un frío familiar. Su grandeza envuelta en la misma indiferencia pulida de la que había huido semanas atrás. Sin embargo, bajó del carruaje con una firmeza que incluso a ella le sorprendió. Las revelaciones en Brierfield, la humildad de Edmond, su respeto, su disposición a enfrentar sus propios fallos, habían suavizado el filo de su anterior resentimiento. Aún así, la ciudad llevaba recuerdos de humillación, y al cruzar el umbral de mármol de la casa de su familia en la ciudad, sintió un sutil apretón en el pecho. Su exilio había terminado, pero el juicio la esperaba, y sabía que la sociedad londinense tenía un apetito inflexible por las historias susurradas. Esa tarde, su madre insistió en que asistiera al sarao de los Harrington, declarándolo una reintroducción necesaria. Mientras se encendían las lámparas y se hacían los últimos ajustes a su vestido de lavanda pálida, Levenia estudió su reflejo. Algo indefinible había cambiado en ella, una compostura interior forjada no por la obediencia, sino por el descubrimiento de su propia resiliencia. Se prendió el cabello con calma deliberada y bajó la escalera, preparada para enfrentar su pasado en lugar de huir de él. El salón de baile de los Harrington rebosaba de rostros familiares, cada uno con la sonrisa practicada de quienes fingían calidez mientras evaluaban cada detalle. Levenia sentía las miradas sobre ella, curiosidad agudizada por el escándalo anterior, pero las enfrentó con quieta dignidad. Se movía entre la multitud como una nadadora en agua fría, firme y sin prisa, respondiendo a los saludos con cortés brevedad. Por un momento creyó que podría soportar la velada con el mínimo de incidentes. Entonces la atmósfera cambió.
Un sutil murmullo recorrió la sala, una ondulación de reconocimiento sorprendido. Las cabezas se volvieron hacia la entrada cuando Edmund Fairfax entró. Alto y compuesto, su levita negra impecablemente cortada. Su llegada imponía atención no por arrogancia, sino por una gravedad que parecía tejida en su mismo ser. A Lavinia se le cortó la respiración. No había esperado que regresara a Londres tan pronto, ni que apareciera precisamente en el evento al que ella asistía. Él recorrió la sala con intención medida, y cuando su mirada la encontró, un sutil ablandamiento cruzó sus rasgos. Algo cálido, algo resuelto. Sin dudar, comenzó a cruzar el salón. Las conversaciones flaquearon, los abanicos se detuvieron y la melodía de la orquesta pareció desvanecerse bajo el silencio de la anticipación. Lavinia sintió que el pulso se le aceleraba, no de miedo, sino de una conciencia tan intensa que rozaba el dolor. Cuando llegó hasta ella, se inclinó. «Señorita Harcourt». «Su gracia», respondió ella en voz baja, aunque su tono llevaba la fuerza suficiente para igualar su presencia. No sabía que había regresado. «Llegué esta mañana», dijo. Había un asunto que no podía esperar. Le ofreció el brazo. Ella dudó solo un instante antes de apoyar la mano ligeramente sobre él. El simple contacto se sintió como el giro de una llave, abriendo algo no dicho entre ambos. Edmond la condujo hacia un rincón más tranquilo, la multitud se apartaba por instinto, la curiosidad afilándose como cuchillas. «No prolongaré su incomodidad», dijo cuando se detuvieron cerca de una columna de mármol. «Pero no puedo permitir que las falsedades que rodean nuestro desacuerdo queden sin impugnación». Ella inhaló con lentitud. «Edmond se arriesga mucho al confrontar esto en público. Me arriesgo más al permanecer en silencio». Su voz llevaba una certeza que ella no le había oído antes. «Cometí un error aquella noche en Londres. No al discrepar con usted, sino al no considerar que hablaba desde el conocimiento, no desde el impulso. Dio un paso adelante, no lo bastante cerca como para quebrantar la propiedad, pero lo suficiente para que su sinceridad la envolviera como una quieta calidez. Señorita Harcourt, usted defendió a quienes no tienen voz. Por eso merecía respeto, no ridículo. Si la sociedad exige un culpable por la incomodidad de la verdad, que sea yo». Antes de que ella pudiera hablar, se volvió hacia el grupo más cercano de invitados, personas que alguna vez se habían deleitado discutiendo el escándalo. Su voz, clara y medida, se extendió con facilidad por el piso pulido. «Deseo corregir un error», anunció. Durante la asamblea de caridad del mes pasado, la señorita Harcourt tenía razón en su evaluación. Los fondos efectivamente habían sido mal administrados, y fue mi negligencia, no la de ella, la que permitió que el asunto progresara sin control. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Edmond continuó sin vacilar. «Su valor al hablar debe ser elogiado. Me sumo a su juicio y a su integridad». Se volvió entonces hacia Lavinia, el silencio se profundizaba. Todos los rostros los observaban, la respiración contenida en anticipación colectiva. La expresión de Edmond se suavizó, pero la resolución en ella brillaba inconfundible. «Vine aquí esta noche con un solo propósito», dijo en voz baja. «Preguntarle si podría considerar un futuro alineado con el mío». A ella se le detuvo el corazón. ¿Hablaría de tales asuntos aquí? «Hablo aquí porque deseo que el mundo lo oiga», dijo, la voz baja pero firme. «No busco silenciarla, Lavinia. Busco caminar a su lado, con su mente, su valor y su inquebrantable sentido de la justicia». Las emociones la barrieron, asombro, gratitud, una frágil pero innegable alegría. Miró a su alrededor por el salón y ya no vio a los jueces de su reputación, sino a testigos de su restauración. Con lentitud, con una compostura que no había poseído semanas atrás, sostuvo la mirada de Edmond. «Si acepto, su gracia, debe ser una unión de iguales. Una unión de iguales es la única que deseo». El silencio se estiró entre ellos, cargado pero gentil. Luego Lavinia habló, con la claridad de una verdad largamente esperada. «Entonces, sí». Un suspiro colectivo se deslizó por la sala, seguido de murmullos de asombro.
La orquesta reanudó su melodía, más suave ahora, mientras Edmond le ofrecía la mano. Ella colocó la suya en la de él, y el momento se sintió menos como una rendición y más como un triunfo. Su matrimonio se celebró semanas después en una ceremonia iluminada no por el espectáculo, sino por la sinceridad. Las velas brillaban con calidez contra las paredes de piedra blanca. Las rosas adornaban los bancos, y Levenia caminó hacia Edmond con pasos firmes. Cuando se pronunciaron los votos, no se sintió como la culminación de las circunstancias, sino como el comienzo de una sociedad forjada a través de la verdad, la resiliencia y el valor de desafiar las expectativas. Cuando los recién casados salieron a la pálida luz del sol de invierno, Edmond se inclinó cerca y le susurró algo que solo ella pudo oír. Lo que dijo le arrancó a Levenia una sonrisa que contenía toda la medida de su paz tan dura de ganar. Una sonrisa que prometía que su historia apenas comenzaba. ¿Desde qué ciudad estás viendo nuestro video? Por favor deja un comentario. Suscríbete también al canal. Gracias.